Tras haber establecido la programación de un proyecto, tras haber realizado su planificación, uno de los elementos importantes para mejorar su estructura, para optimizar el proyecto, es establecer posposiciones, en el caso de ser posibles, entre las tareas que se encuentren vinculadas. Por ejemplo, la tarea 2 y la tarea 3 están vinculadas mediante un vínculo fin a comienzo, lo cual significa que cuando termine la tarea 2 va a comenzar inmediatamente la tarea 3. Pues bien, doble clic en la flecha de vínculo nos permite acceder a el panel de dependencia entre tareas, desde el cual podemos establecer el tipo de dependencia, el tipo de vínculo. Pero también podemos establecer unos tiempos de posposición, es decir, unos ajustes, adelantando el comienzo de la tarea sucesora o retrasándolo respecto a cuando finalice la predecesora. Por defecto, todas las tareas vinculadas tienen una posposición de 0 días, pero si establecemos una posposición con un valor negativo de, por ejemplo, menos 2D, esto significará que la tarea 2, la tarea 3 en este caso, comenzará 2 días antes de que termine la tarea predecesora. Es decir, podemos empezar a verter, por ejemplo, el hormigón antes de haber terminado por completo la fase de o la tarea de encofrado para ganar tiempo. Tras darle a aceptar, vemos cómo se manifiesta este solapamiento en el tiempo de ejecución de estas dos tareas. Cuidado, porque si asignáramos un mismo operario o unos mismos recursos a, en este caso, la tarea 2 y la tarea 3, veríamos que se va a producir una sobreasignación de ese recurso porque inicialmente no va a poder estar en dos tareas que discurren simultáneamente en el tiempo. Otra manera de especificar las posposiciones es de la siguiente manera. Si en vez de menos 2D indicamos una posposición de 2D, estaremos indicando que cuando termine la tarea predecesora pasarán 2 días en blanco antes de que comience la ejecución de la tarea 3. Por lo tanto, termina la tarea predecesora, 2 días más tarde de que haya terminado, comenzaría la tarea, digamos, sucesora. También existe la posibilidad de establecer o de fijar las posposiciones como porcentajes de tiempo de duración de la tarea predecesora. Por ejemplo, una posposición de menos el 25% para la tarea 3 significará que esta tarea puede comenzar un 25% antes de que haya terminado la tarea 2. Es decir, cuando haya transcurrido un 75% de la duración de esa tarea, puede comenzar la tarea sucesora. También podemos especificar tiempos de posposiciones porcentuales en positivo, es decir, un 25%, aceptar, vemos que cuando haya transcurrido un 25% de la duración total de la tarea predecesora, respecto a cuando termine esta, podemos comenzar con el trabajo, con el desempeño de la tarea 3, de la tarea sucesora. En suma, este tipo de posposiciones, normalmente para optimizar el proyecto, siendo de tipo negativo, menos 3D, observamos que genera unos solapamientos en el tiempo, lo cual optimiza el proyecto y hace que la fecha de finalización del proyecto se retrotraiga en el tiempo y se optimicen los tiempos, sobre todo las fechas de finalización. Insistimos, cuidado con la sobreasignación de recursos por solapamientos en el tiempo de la ejecución de las tareas.